Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias por todo y para todos. Bueno, señores míos, aquí está Taiga de las gemas de Bulgari. La colección, ya estáis viendo, pues es la misma presentación de la anterior, o sea que no tampoco hay mucho más. Taponazo, pesan muchísimo, o sea que me voy a pasar yo creo que más tiempo con ella abajo que no arriba, porque la verdad que es auténticamente una locura en todos los aspectos, tanto olfativo como pues efectivamente, y además voy a refrescar el secante, porque tiene una serie de peculiaridades que también hay que ser muy franco cuando se dicen las cosas y se analizan, y sobre todo con las gemas. A ver, estamos hablando de unos productos de altísima calidad, pero también tengo que reconocer que vais a poder... Es que tengo que ser muy franco. Para la mayoría de vosotros, este tipo de fragancias, en las dos que he presentado, vais a encontraros que podéis entender que son lineales, ¿vale? Porque en lo que es la confección de estos dos productos de los que yo he hablado, de los que tengo en colección, son los que a mí me gustan. Y son cítricos, tienen un arraigo distinto. Sí que estamos hablando de unos productos que tienen unos precios que te tiran un poco para atrás, pero es lo que a mí me gusta. Mucha gente a lo mejor puede que no lo encuentre original. Y yo lo entiendo, porque no son originales. Pero tengo que reconocer que en cuanto a la calidad de lo que han empleado para meter aquí de los jugos, se te va auténticamente la cabeza. Dicho todo esto, aquí tenemos Taiga, que, vuelvo a repetir, esto pesa muchísimo. Tiene una estela y una proyección que es todo moderadísimo. Ni siquiera va a llegar a los 2 metros de estela y de proyección, porque es una fragancia de distancia corta. Yo le calculo como mucho 1 metro en la salida durante aproximadamente 10 minutos, que se van retrayendo más rápido de lo que yo pudiera querer, pero que en mi piel me duran 6 horas. O sea que Taiga a mí me dura 6 horicas, y entre medio es necesario hacer esto, porque hay que reaplicar. Esto hay que tenerlo muy claro. A esta fragancia le pasa muy mucho lo que le pasa a las Louis Vuitton. A estas fragancias, a esta concretamente, le pasa muy mucho lo que a las Louis Vuitton, que huele muy rico, pero realmente tienes que estar reaplicando. Bueno, unas más que otras, no vamos a globalizar ni muchísimo menos. Esta es como la vertiente más fresca de las gemas de Bulgari, tal cual, literalmente. Entonces, partimos de la premisa que ha quedado muy claro de que tanto Bulgari como Jacques Cavalier querían algo de refresco súper chispeante, cítrico a rabiar en la salida, y enamore a las personas que son amantes de los cítricos. Punto pelota, no hay que buscar otra cosa. Entramos claramente en ese tipo de consideraciones. 6 horitas y entre medio refrescar sí o sí. Y estamos hablando de efectivamente un eau de parfum. Está clarísimo, más claro que el agua. Pero tenemos lo que tenemos y es una altísima calidad. Y evidentemente, ojo, cuidado, porque las botellas no las regalan. Las botellas son una pasada. La formulación declarada se sustenta en pomelo, ambroxan y maderas. Bien, ¿qué queréis que os diga? Si solamente fuese pomelo, el pomelo es delicioso, tal cual, es que no se puede decir otra cosa, pero es que, claro, nos encontramos pomelo, nos encontramos cítricos, nos encontramos tonos afrutados con respecto a frutas cítricas, como puede ser una mandarina, una naranja, está ahí. Esta fragancia es auténticamente eso, cítrico. Cítrico. Sí que han metido Ambroxan, pero también tengo que decir que, oh sorpresa para las gentes que se piensen que el Ambroxan aquí, en esta gema Taiga o Tiger, es muy marcado y que pega un fogonazo de Ambroxan, porque no va por ahí. El Ambroxan por aquí no sale por ningún sitio. Me refiero, si sale, porque sale, pero no es lo típico que podemos tener en otras fragancias. Es que no tengo aquí ahora mismo ningún ejemplo. Si meto la mano por algún sitio, igual sale alguna, pero rápido. Pero no lo voy a hacer. Entonces, debéis de saber que efectivamente el Ambroxan está
pero no marca, está atalcada en las notas en las notas medias, en las notas medias Tiger o como quiera que se diga, está atalcadica, así que ya sabemos que lleva rosicas y que además posiblemente en la formulación, aunque no venga declarado, lleva su alfa-isometilionone ricamente metido, muy bien y equilibrando, pero sí que en las notas medias efectivamente esta de aquí se atalca, pero se atalca cítricamente, porque los cítricos están todo el tiempo, desde el principio hasta el final. Y las maderas, pues en maderas que además se notan maderas húmedas pero con gusto, no maderas húmedas que huelen a rancio, no, aquí tenemos unas maderas que están humedecidas pero que son un gustazo de poder percibir, no están declaradas tampoco, así que entendemos que habrán tirado a por lo típico de siempre, Cavalier habrá tirado pues por el cedro típico, pues vete a saber si por una secuoya, etcétera, 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 pero están marcadas, y además madera de kayak que se presta mucho a tener estos aromas, sensaciones húmedas dentro de lo que es pues eso, fragancias que tienen reminiscencias a madera humedecida, madera a la deriva, y está hecha con un gusto exquisito, de verdad, y el pomelo te lleva de viaje. Y vuelvo a repetir, ojo, cuidado, porque no es una fragancia, no es versátil, esto es para las mañanas, ni siquiera ni para la tarde ni para la noche. A ver, juega mucho una baza de una fragancia que es hasta incluso para después del gimnasio. Te pegas una ducha, pero claro, a ver quién es el guapo que sale con esto a un gimnasio. No. Recuerdo que el tapón está imantaete, ya vais a verlo aquí, a ver. Así, este imantaete, y que si hago así, que no quiero que se me caiga, pues no se cae. Pero no le pegáis una sacudida porque sale volando, No es un super mega imán magnético, no. No os la juguéis porque el tapón es muy bonito, muy gracioso y muy salado. Así que, dicho todo esto, vale, veraniega 100%. Muy de vestir la ropa y reaplicación entre medio, porque esto sí que realmente, volvemos a las mismas, es para vestir la ropa, vestirse uno mismo, pero saber que lo que tenemos con ella, y es reaplicación, porque es un gustazo hacerlo, pero ojo, cuidado, porque efectivamente pues ya estamos hablando de fragancias que son de refresco dentro de una línea que es altísima, tanto por la calidad de lo que emplean como por supuesto el precio. Dicho todo esto, creo que poquitas cosas más. Voy a pensar un poco. Bueno, sí, ya he terminado de pensar un poco porque ya se estaba poniendo la cosa un poco pesadeta. Unisex, ¿vale? Unisex. Esto, por Dios, se lo puede poner quien quiera. ¿Puede ser una fragancia familiar? Sí, también. Pero menudos precios para que sea una fragancia familiar. Oye, hay quien puede y lo hace, Ojo, cuidado, que no porque yo también sea muerto de hambre no significa de que esto en alguna que otra casa pueda estar en alguna cómoda de la entrada, en algún cuarto de baño, en algún tocador de invitados, porque allí hay mucho lujo y mucha money, y así que, ay, qué envidia más rica. El dinero no da la felicidad, pero ayuda. Esto está clarísimo. Señoras y señores, que de verdad es que considero que estela, proyección, duración, halagos, no, vais a halagos, no, huele rico, la gente en un momento determinado, alguien puede decirte, oye, qué bien rico que hueles, pero es un aroma que es bastante común dentro de la perfumería, cítrica, chispeante, no es crujiente, pero sí que con el rollo cítrico que tiene, afrutado también, pues efectivamente llama la atención, pero no nos dejemos llevar por el ímpetu del viento porque no es una gran generadora de halagos. Huele súper rico, es para uso, goce y disfrute, es para vestir mucho la ropa, Tiene una idea, y efectivamente Bulgari es italiana, de hacer esto, vestir la ropa, vestir al hombre, sobre todo a la mujer también, porque es una gran unisex. Yo estoy hablando por la parte que a mí me toca, que es la masculina, pero poquito más. No sirve para las noches y catapum chimpum, ni siquiera por las tardes, dependiendo de qué tardes. Las tardes de verano están bien, pero no es versátil, no es una fragancia versátil. Y para después del gimnasio viene muy bien, pero atención, menudo pedazo de botella, y esto sirve para hacer pesas. Con esto puedes hacer pesas, esto ya lo digo yo muy clarito. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí.
poquitas cosas más que decir, salvo que me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen.